Estamos pidiendo entender con verdad que hay otra cosa más preciosa sin ninguna comparación dentro de nosotras que lo que vemos por de fuera. No nos imaginemos huecas en lo interior, que tengo por imposible, si trajésemos cuidado de acordarnos tenemos tal huésped dentro de nosotras, nos diésemos tanto a las cosas del mundo, porque veríamos cuán bajas son para las que dentro poseemos. Esto se lo dice a sus monjas en el Camino de Perfección, capítulo 28. Y le dice a las monjas que tiene por imposible que se dieran tanto a las cosas del mundo. Si se lo dice es porque se dan a las cosas del mundo. Dentro de un monasterio tan encerrado como este, que las avisa, no creáis que por estar en monesterio tan encerrado, que no está el negocio de la perfección en traer hábito, etcétera, etcétera. Tengo por imposible que nos diéramos tanto a las cosas del mundo. Si trajésemos cuidado de acordarnos, tenemos tal huésped dentro de nosotros. Memoria del Criador. Para eso la purificación de la memoria. Porque si la potencia proporcional para acordarnos de que tenemos tal huésped, que es la memoria, está llena de noticias, de informaciones, de curiosidades, de deseos de saber, de conversaciones, entonces no podemos acordarnos de que tenemos tal huésped. Acabábamos antes con esa preciosidad del Santo Padre, el Señor mostrándome sus noticias, no las de las criaturas. No quieras enviarme de hoy más ya mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Mostrándoseme Él mismo, seas tú el mensajero y los mensajes, que le dice la esposa en el cántico. Alegremente, con su rostro lleno de gracias, diciéndome en su unión conmigo, no sin gran júbilo mío, yo soy tuyo y para ti, y gusto de ser tal cual soy, por ser tuyo y para darme a ti. O sea, Dios no goza en ser quien es, solo para ser adorado, sino que nuestra adoración le complace porque nos realiza como criaturas suyas y nos engrandece. Adorar a Dios engrandece al hombre. Por eso es un drama el déficit de adoración que hay hoy en la Iglesia, el no expresar esa primacía de Dios, que ha sido una de las grandes ideas, fuerza de todo el magisterio de Benedicto XVI y que era una doctrina suya muy querida también antes de ser papa como teólogo, la primacía de Dios, de la cual se deriva ineluctablemente la necesidad ontológica por parte del hombre de adorar a Dios, que es lo que engrandece al hombre. O sea, adorar a Dios es reconocerle como único necesario, como aquel de quien estamos colgados, pendientes. Y por eso Benedicto XVI ha abierto un surco muy hermoso y muy luminoso. Tiene una frase espeluznante: la crisis de fe actual, que es muy profunda porque tiene además raíces no tanto de orden práctico, sino más profundo, antropológico, muy hondas. La crisis, dice él, de fe actual tiene su origen en el desmoronamiento de la liturgia. Claro, se pierde el sentido de adoración. La gente no se arrodilla, no se percibe la misa como una reviviscencia del Calvario, sino como un banquete de amigos. Pues el gozo de Dios es que nosotros le adoremos a Él, no por Él, sino por nosotros, porque ese adorarle nos realiza, nos plenifica, hace que encontremos nuestro sentido como personas, porque la persona es persona en cuanto imagen y semejanza de Dios. En la medida en que esa adoración refleja en mí el ser de Dios, porque adorándole yo me asimilo a Él, en esa medida la adoración me realiza. Y si no, me desencuaderno, me desentiendo, dejo de entenderme, de captar mi identidad como
creado por Dios. Ante Dios tanto vales cuanto te humillas. Nunca el hombre es más grande que de rodillas. Yo gozo de ser el que soy por ser tuyo y darme a ti, por ser adorado por ti. Esto es lo que ennoblece el entendimiento del hombre. Dejar que Dios sea Dios, comprender que Dios es Dios y tiene que ser Dios en mi vida. Y sólo así, sólo desde este contraste, me puedo entender a mí mismo. Por eso nunca se llega suficientemente lejos en el conocimiento propio, en la confusión propia, en la humillación o en la humildad, mejor dicho. Y así es como podemos decir a Dios, viéndole como el siervo vulnerado, o sea, como un ser sensible a mi amor, a mi reconocimiento o no, a mi adoración o no. Así es como puedo decirle que te ha enamorado de mí, Señor. Tu misma hermosura es la que me ha hecho hermoso. Ya bien puedes mirarme después que me miraste, qué gracia y hermosura en mí dejaste. El Señor, mostrándoseme Él mismo, diciéndome en su unión conmigo, no sin gran júbilo mío, yo soy tuyo y para ti, y gusto de ser tal cual soy, por ser tuyo y para darme a ti. Y esto lo citábamos a colación de considerar la humildad de Dios. Es la suma humildad, Dios. Lo pequeño que se hace, lo a la mano que se pone, lo a nuestro alcance que está, lo vulnerable que es Dios para nosotros. Nosotros estimamos que estamos más seguros cuanto más invulnerables somos, cuanto menos nos pueden herir los demás. Pues bien, Dios se goza en dejarse herir por nosotros. Me llagaste con uno de tus ojos, esposa mía, dice el esposo de los cantares. Me llagaste con una mirada tuya. Lo mismo que el corazón de Jesús se dejó abrir en la cruz y no quiso que cicatrizase esa herida por toda la eternidad, para decirnos a través de ella siglo tras siglo, así te he amado yo, pues así también Dios se hace vulnerable. O sea, el que es metafísicamente inmutable se hace psicológicamente pasible. Yo quisiera que estas palabras no fueran tan rimbombantes, pero no hay otras. Dios en su esencia divina no puede cambiar. El que sufre experimenta alguna mutación en su ser porque el sufrimiento supone una disminución de su felicidad y por lo tanto de su esencia. Esto en Dios es impensable. Es el sumo entender, el sumo saber, el sumo amor y la suma bienaventuranza eterna, a la cual no se le puede recortar nada. Cuando nosotros pecamos, cuando le ofendemos, cuando nos olvidamos de Él, cuando le somos infieles, como preciosamente lo decía la lección primera de Jeremías de hoy, de los maitines. Cuando somos infieles, Dios no ve recortada su gloria. Bueno, esto habría que matizarlo porque entonces nosotros le estamos robando gloria extrínseca que tenemos obligación de darle. Pero su gloria intrínseca, su bienaventuranza trinitaria, Dios no la ve recortada. Ahora bien, nosotros le herimos en el corazón y entonces sufre una mutación psicológica. Se hace pasible, o sea, se hace proclive al padecimiento, objetivo de nuestros desaires, desatenciones. Y entonces, de alguna manera, provocamos, si pudiéramos hablar así, el sufrimiento de un Dios que por amor de sus criaturas ha querido hacerse vulnerable. Si esto no es humildad, díganme que lo es. Y esto es lo que nos cuesta a nosotros, hacernos vulnerables, no solo a las criaturas, sino incluso a Dios. Que Dios pueda lanzarnos las saetas de su amor, que se nos claven en el corazón y que nos lo abran. Y es la única manera de que entren los ríos de su gracia, como una torrentera de paz, de perdón, de amor. A merced del dardo de la Santa Madre, todos podemos y debemos recibirla desde distintas angulaturas,
que Dios nuestro Señor esté mandando los dardos de su amor a nuestro corazón incesantemente, debe ser el objetivo de nuestra vida espiritual. Ayer entré en una ermita de San José de Ávila, la ermita de San Agustín, y allí había 2 transverberaciones, y ninguna de las 2 era la de la Santa Madre. Un cuadro, un grabado precioso, tienen hechas estampas de él. Es interesante tenerlo. La transverberación del Santo Padre. Seguro que la recibió, si no, no la podría contar como la cuenta en La llama de amor viva. Y además que el Santo Padre, cuando cantó misa, ya estaba en la 7ª morada a los 25 años, porque fue confirmado en gracia, según él contó aquella monja de la Encarnación, Ana María de Jesús, fue confirmado en gracia en la Santa Misa, la primera misa. Y no hay confirmación en gracia sin 7ª morada. Sí hay 7ª morada sin confirmación en gracia, según el magisterio de la Santa Madre. Según el del Santo Padre, no, ya entraremos en eso, se contradicen los dos ahí. Él dice que la 7ª morada es privativa de ella la confirmación en gracia. La Santa Madre dice que no, que se puede pecar después de estar en la 7ª morada. No mortalmente, eso sería casi sustancialmente imposible. En fin, esto es una disquisición. Voy a esto. Aquí allí estaba el cuadro de la transverberación del Santo Padre, pero como la ermita estaba dedicada a San Agustín, es un lienzo precioso el que está en ella, y es la transverberación de San Agustín. San Agustín haciendo oración con un rostro lleno de compunción, como de quien está pidiendo perdón ante Jesús crucificado. Y entonces, del pecho abierto de Cristo, salen 3 saetas, una detrás de otra, que van a clavarse en el pecho de San Agustín. Precioso cuadro con un contenido, a mí me encantó. Ya lo había visto, pero no me había hecho tanto tilín la primera vez. Hay cosas que hay que verlas más veces para que hagan tilín, según el estado de fervorín en que nos encontremos. Pues todos estamos llamados a recibir los dardos de la misericordia de Dios, y eso es la humildad de Dios. Si Él se hace vulnerable a lo nuestro, ¿por qué no nos hacemos nosotros vulnerables a Él, que Él nos pueda herir? Con uno de tus ojos me llagaste, esposa mía. Cantar de los cantares. El ciervo vulnerado por el otero asoma al aire de tu vuelo. Y explica el Santo Padre, al aire de tu vuelo es al olor de tus perfumes, al aire de tu contemplación, al ansia de Dios que le manifiesta a la esposa, viene correteando por los montes como un cervatillo el ciervo, pero el ciervo herido de su amor. Vuélvete, paloma. Lean esa explicación, a las canciones 13 y 14, maravillosas. Yo me quedo con ellas. Si hubiera que quedarme con alguna del cántico, me quedo con esas. Y las hay fantásticas explicaciones magistrales del Santo Padre. Luego, a partir de la canción 22, en que se hace el matrimonio, medio cántico espiritual, ya está el matrimonio hecho. Entrado sea la esposa en el ameno huerto deseado, y a su sabor reposa el cuello reclinado sobre los dulces brazos del amado. A dormir, a descansar, a reposar con el amado toda la vida, el matrimonio. Pero esta es la 4ª morada, transición a la mística. Si en esos tus semblantes plateados, la fe, los artículos de la fe, camino proporcional para ir a Dios, bastón para el ciego que camina en la noche oscura, que así la explica el Santo Padre, los semblantes plateados, los artículos del símbolo, formases de repente los ojos deseados, los ojos del amado. Y el amado, al contemplar ese deseo nuestro, como es tan humilde, no necesita que se lo repitamos, y herido de nuestro amor, se echa a correr hacia nosotros. Es el ciervo vulnerado. Consideremos la humildad de Dios. Y entonces veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Porque si se nos pegara un poco esa humildad de Dios, solo un poco, se nos cubriría el rostro de humildad y de confusión y de vergüenza y de contrición en presencia de tan gran majestad. Y le tendríamos que decir, ¿pero qué he hecho yo, Señor? ¿Qué te ha podido enamorar de mí? ¿Qué has visto en mí? Y Él no ha visto nada, sino que han sido sus ojos los que nos han vestido de su hermosura. Morena soy, pero hermosa, hijas de Jerusalén, porque me ha mirado el esposo. Ya bien puedes mirarme después que me miraste. Qué gracia y hermosura en mí dejaste. Cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían. Por eso me adamabas. Se inventa ese verbo el Santo Padre y lo explica diciendo que adamar es amar doblemente.
Si se puede decir que en el amor hay exageración, pues eso es lo que hace Dios con nosotros, porque como dice San Agustín, la medida del amor es amar sin medida, y eso hace Dios, adamarnos, requete amarnos, pero porque primero nos ha vestido de su hermosura, nos ha engalanado con la gracia, desbordo de gozo con el Señor, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, la gracia santificante. Y diciendo eso no se puede decir más. Todo lo demás es como redundancia, reverbero, reduplicación de la gracia, pero no porque la aumenta, sino porque la perfecciona. Yo no lo sé explicar mejor. La profesión religiosa, pues es remate de la única consagración bautismal. La consagración sacerdotal, la ordenación sacerdotal, con ser lo más grande que puede recibir un hombre en el mundo, no está por encima del bautismo en el sentido de que el bautismo es fundamento de ella. No puede haber una sin la otra. O sea que el bautismo es lo que nos hermosea, la gracia santificante, la entrada en el alma de los dones del Espíritu Santo, las virtudes teologales, morales, con todo su cortejo, hasta 59, que explica Santo Tomás de Aquino, que son las virtudes. Y luego las bienaventuranzas, los frutos del Espíritu Santo. Todo eso en aluvión al alma con la gracia santificante, porque nos da participación física del mismo ser de Dios. No se puede decir más. Pues esta es la hermosura de Dios. Vámonos a ver en tu hermosura al monte y al collado, domana el agua pura de la gracia, del costado abierto de Cristo. Y cuando se lee esa explicación de esa canción, si es que no se cansa uno de tantísimas veces como el Santo Padre dice hermosura en un retueca, en un juego de palabras fantástico, pues se queda uno abrumado de que hayamos sido revestidos por pura dignación de su misericordia, que eso significa gracia, gratis, dar algo a otro gratuitamente sin que el otro lo merezca. Pero el Señor se ha fijado en nosotros, nos ha amado. ¿Por qué? Porque el principal atributo de Dios, como explica el Padre Torres, no es su omnipotencia, ni su sabiduría, ni su omnisciencia, ni su omnipresencia, ni su justicia, ni su misericordia siquiera. El principal atributo de Dios es su locura. No lo dice ningún teólogo, pero es así. Como Dios está loco de amor, pues todos los enamorados hacen locuras, disparatan y desbarran y pierden el sentido de las cosas, porque la medida del amor es amar sin medida. Ahora, si queremos tener las cosas concertaditas en nuestra vida espiritual, estamos cerrando el paso a Dios, porque Dios no entiende de matemáticas y con Él no se pueden hacer quinielas, llevando contabilidades. Eso queda para los libros de economía. Dios está muy por encima. Han sido sus ojos los que nos han vestido de su hermosura. Hay dos ganancias en el conocimiento propio. Seguimos hablando de él, porque todo el día hoy es dedicado a la primera morada, que tiene mucha doctrina la primera morada. 2 capítulos. Conocimiento propio, gravedad del pecado. Supongo que las irán leyendo las moradas individualmente y es preferible que las lean individualmente que no en comunidad ni en refectorio, así, porque las moradas no son para leer en refectorio, pero aparte de eso, porque leyéndolas individualmente, si les gusta un párrafo o descubren en él alguna luz, pueden leerlo 5 o 6 o 10 veces y volver sobre él. 2 ganancias en el conocimiento propio, dice la Santa Madre. La primera, está claro que parece una cosa blanca muy blanca cabe la negra, y al contrario, la negra cabe la blanca. Quiere decir que al vernos nosotros tan sucios, veremos más resplandeciente la bondad, la misericordia, la limpieza, la pureza, la justicia de Dios, por contraste con nosotros, que somos una cosa muy negra, cabe la blanca, que es Dios. La segunda ganancia del conocimiento propio, porque esto es muy bonito, hablábamos al principio de que el pecado deja desgobernado el castillo. Los alcaides y mayordomos y maestresadas se han vuelto tarambanas y no saben gobernar la casa. Son los sentidos y potencias que están desencuadernados. ¿Y ahora qué hace el conocimiento propio? Meterlos en cintura. Dice, la segunda es porque nuestro entendimiento y voluntad se hace más noble y aparejado para todo bien, tratando a vueltas de sí con Dios. Y si nunca salimos de nuestro cieno de miserias, es mucho inconveniente. Hay muchas almas espirituales muy perfectas, muy intachables, muy concertadas. No se las cogerá en una imperfección formal, o sea, externa, pero muy amargadas,
no transmiten alegría, muy tristes, no manifiestan la caridad de Cristo, no convidan a amar la virtud, muy embaradas. No son, según aquel consejo de la Santa Madre, cuanto más santas, más conversables. ¿Por qué? Porque no acaban de salir de chapotear del cieno de sus miserias, que dice aquí la Santa Madre. No que vivan en pecado, no significa eso, chapotear en el cieno de sus miserias, sino revolver una vez y otra sus cosas. No abandonar esa consideración. Y claro, su entendimiento no se ennoblece, como dice la Santa Madre, preciosa y acertadísimamente. Ennoblecerse el entendimiento es dejar de ser cada vez ese animalito que somos. Porque somos animales todos, pero somos también racionales. ¿Cuál de las dos facetas potenciamos más? Hay gente que no salen en toda su vida de un estado animal. Viven pobres como bestezuelas. Ahora, los que vivimos en el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Marchemos tras el Espíritu. Hagámonos cada vez más espirituales. ¿Quién se preocupa de ennoblecer su entendimiento? Porque el que se preocupa de ennoblecerlo le va dando como alimento manjares nobles y entonces lo va capacitando cada vez más para, si pudiéramos hablar así, entender a Dios. Oh Señor y verdadero Dios mío, quien nos conoce nos ama. A Dios no le podemos conocer nunca perfectamente ni entender sus grandezas. Incluso cuando estemos por su misericordia, como esperamos, en su presencia, face ad facem, en la bienaventuranza eterna, por la visión beatífica, inmersos en su luz trinitaria, no entenderemos tampoco a Dios. Ni el entendimiento angélico, con ser muy superior al nuestro, ni el de los serafines, que son los que más cerca están al trono de Dios, no entienden. A Dios solo se entiende el mismo, por eso Dios tenía que ser trino, por eso tenía que ser familia, para que pueda conocerse. Dale gracias, ánima mía, que hay quien ama a tu Dios como Él merece, dice la Santa Madre en una exclamación, hablando de la Santísima Trinidad. El Padre conoce al Hijo y el Hijo al Padre, y mirándose los dos se quedan embobados, en un beso de amor hacen que brote la llamarada del Espíritu Santo, y las tres personas divinas, contemplándose, que estas son las relaciones trinitarias de las que hablan los teólogos, pues están inmersos en una corriente, un flujo y reflujo incesante de amor, de conocimiento, de sumo entender, de sumo conocer, de sumo amar. Y las criaturas le conocemos a Dios muy imperfectamente en la tierra por fe y mucho más perfectamente en el cielo por visión, pero no plenamente. Aun cuando tengamos la connaturalidad con Él de la participación física en su misma vida divina, pero al fin somos criaturas y Él es el Creador. Aun cuando Él nos llegase a levantar a un estado muy superior al de los ángeles, como podemos creer de la Santa Madre o de un San Agustín o de otros santos, siendo naturalezas inferiores a la angélica, a las naturalezas humanas, cuando alcanzan una santidad tan eminente, algunos teólogos sostienen que pueden superar a los mismos arcángeles y serafines. Yo lo creo firmemente de la Santa Madre, estará mucho más cerca de la Santísima Trinidad que los serafines, porque amó a Dios con tal pasión y le conoció de tal manera. Claro, estará por encima de todos nuestro Padre San José, eso es indiscutible. Y yo pienso que también San Miguel Arcángel, pero fuera de esos dos yo no creo, no creo que... Y la Santa Madre estará cerquísima, quemándose la cara. Bueno, no, esto ya siempre se da, por supuesto, la Santísima Virgen, esa está metida en el abrazo de la Trinidad. Pero fíjense, ni la Santísima Virgen, no habiendo conocido el pecado original y no teniendo por eso desencuadernados sus sentidos y potencias, siempre se dio en ella una armonía y un equilibrio perfectísimo. Fue la criatura más armónica humanamente hablando que ha existido, porque Cristo es persona divina. El hombre perfecto es Cristo, pero no es persona humana, es persona divina. Ahora, en cuanto a persona humana, la criatura más excelente y más equilibrada y más perfecta de todas ha sido la Santísima Virgen. Pues ni la misma Santísima Virgen puede comprender con su entendimiento humano, por elevado que esté sobre todo los coros de los ángeles y los santos, a la Santísima Trinidad. No puede caber en el entendimiento humano. Por eso Dios ha dispuesto el ser trino y uno, porque Él se conoce y se ama. Alégrate, ánima mía, que hay quien ame a tu Dios como Él merece. Dale gracias, que hay quien conoce su bondad y valor.
Preciosa esa exclamación de la Santa Madre, no me acuerdo cuál es. Pero las exclamaciones, mañana voy a traerme el libro, me lo ha inspirado la Santa Madre, y todos los días después de comulgar voy a leer una exclamación. Para eso estamos en ejercicios, haciéndolos con ella los ejercicios. Porque si ella las escribió después de comulgar, con ese fuego que se le salía del alma, y las exclamaciones es de todos los escritos de la Santa Madre, a mí por lo menos me pasa, lo que más pega fuego, claro, se explica, las escribía después de comulgar. Mojaba la pluma no en tintas, sino en la sangre del corazón de Jesús que acababa de recibir. Claro, las exclamaciones son algo extraordinario. Creo que son 15, tenemos 8 días, pues la mitad, la otra mitad la leen vuestras caridades a una hora que les venga bien. Pues ennoblecer el entendimiento es capacitarnos para entender un poquito más a Dios, dentro de lo poquito que le podemos entender, pero entenderle un poquito. Hermano, ¿qué cosa es Dios? Dijo a aquel leguito el Santo Padre. Estoy buscando la cita, si alguna me la encuentra se lo agradeceré. Y el leguito le contestó, Dios es lo que Él se quiere. El mejor teólogo no responde así a esa pregunta. Dios es lo que Él se quiere. ¿Cómo quiere que yo le diga qué cosa es Dios? Él se lo sabe, qué cosa es Dios. Pregúnteselo al Padre, o al Hijo, o al Espíritu Santo, y le explicará uno de ellos, una de las 3 personas divinas, qué cosa es Dios. Dios es lo que Él se quiere. Uy, que me deja esa respuesta de ese leguito, a mí me deja completamente aturullado. Como cuando le preguntó a aquella monjita de Beas, hermana, ¿en qué tiene la oración? Y le contesta, en mirar la hermosura de Dios y holgarme de que la tenga. Ahí tienen para toda vida hacer oración. Mirar la hermosura de Dios y holgarme de que la tenga. Sentirme feliz de que Dios sea Dios y de que sea Dios y de que a Él le guste ser Dios para darse a mí como Dios y revestirme de su hermosura. Estas son cosas que le dejan a uno fuera de órbita. Pues Dios es lo que Él se quiere. Yo no puedo entender más, llego hasta ahí. Ahora, hasta donde pueda llegar, que llegue, a base de ennoblecer mi entendimiento. Ansí, como decíamos de los que están en pecado mortal, cuán negras y de mal olor son sus corrientes, ansí acá, metidos siempre en la miseria de nuestra tierra, nunca el corriente saldrá del cieno de temores, de pusilanimidad y cobardía, de mirar si me miran, si no me miran, si yendo por este camino me sucederá mal, si osaré comenzar aquella obra, si será soberbia, si es bien que una persona tan miserable trate de cosa tan alta como la oración, si me ternan por mejor, si no voy por el camino de todos, que no son buenos los extremos, aunque sea en virtud, que como soy tan pecadora será caer de más alto, quizá no iré adelante y haré daño a los buenos, que una como yo no ha menester particularidades. Qué bien conocía la Santa Madre a las almas. No ha habido un maestro de espíritu que haya manifestado un conocimiento psicológico de las almas como la Santa Madre. Con razón se la llama Mater Spiritualium. Y es que es esto, el diagnóstico de estas almas que viven engarrotadas, estrujadas en la tercera morada, constreñidas, acorraladas. No os dejéis arrinconar el ánima, que las cosas del alma se han de considerar con amplitud, anchura y grandeza. Ahora si empiezo a pensar que si sí, que si no, que si me miran, que no me debo significar, que no soy para tanto, que más vale una dorada medianía, se terminó. Por una extraña manera, 1000 vuelos pasé de un vuelo. Así que no vale pensar, es que llevo en el convento 20, 30, 50 años. Ya no soy para más, ya he visto mis lastres, mis rémoras, mis impedimentos, mis condicionantes, además le he sido infiel a Dios tantas veces, que da igual, que el buen ladrón compró el cielo con una mirada de amor en el último minuto de su vida y fue el único santo canonizado por el mismo Cristo. Así que las cosas de Dios no están sujetas al tiempo ni a nuestras consideracioncillas humanas. Lo que pasa es que nosotros nos apoyamos en nuestras fuerzas y como éstas nos han fallado tantas veces, no es que lleguemos a desconfiar de nosotros, sino que desconfiamos del mismo Dios, que es peor. Y son estas almas amedrentaditas. No. Esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Déjese llevar por Dios. Fuera la pusilanimidad. Magnanimidad, que es don del Espíritu Santo, longanimidad, ánimo largo, alma grande. Ahora ese no acabar de acabar nunca,
ese temor ante todo a comenzar cualquier obra, como dice la Santa Madre. Oh, válame Dios, hijas, que de almas debe el demonio de haber hecho perder mucho por aquí. Que todo esto les parece humildad y otras muchas cosas que pudiera decir, y viene de no acabar de entendernos. Tuerce el propio conocimiento, y si nunca salimos de nosotros mismos, no me espanto que esto y más se puede temer. Terribles son los ardides y mañas del demonio para que las almas no se conozcan ni entiendan sus caminos. Por eso digo, hijas, que pongamos los ojos en Cristo nuestro bien, y allí deprenderemos la verdadera humildad. Es la cantinela incesante, el ritornello en todas las obras de la Santa Madre. Mirar a Cristo, mirar a Cristo, mirar a Cristo. No os miréis a vosotras mismas, que no es otra cosa oración mental, que no os pintéis otras consideraciones complicadas, que no os preocupéis de que el entendimiento se os desboque, que la voluntad mantiene la tela. Mirad a Cristo y dejaos mirar por Cristo y vestir de su hermosura, y entonces eso se ensanchará el alma. Vuestras miserias, pues sí, ahí están, pero no estéis siempre chapoteando en su cieno, porque hay que salir de eso alguna vez, volver luego siempre al conocimiento propio, a humillarme, a confundirme, a pedir perdón. Pero la vida espiritual es algo más amplio, magnanimidad. Poned los ojos en el crucificado y haráseos todo poco. Al final de las moradas, cuando esté terminando, en las séptimas, ese capítulo 4 de las séptimas moradas es la perla de todos los escritos de la Santa Madre, porque en él casi compendia todo. Capítulo 4, algo colosal, y en él vuelve a decir eso, porque es lo más alto y lo más bajo, lo más subido y lo más familiar, lo más asequible de su doctrina. Está tratando las grandezas extraordinarias de la vida mística, la unión transformativa de séptimas moradas, y vuelve a descender otra vez a la humildad, al conocimiento propio, al abajamiento, al olvido de sí, a la abnegación y a la mortificación, que nos lleva a la identificación con Cristo crucificado. Poned los ojos en el crucificado y haráseos todo poco. Y ahora vienen en las estampas y dicen, y se os hará todo poco. No, la Santa Madre dijo haráseos, que es más bonito. Tenemos que respetar su castellano antiguo. En Jesús crucificado aprenderemos, y de qué manera, la verdadera humildad. Hay que volver constantemente a la pasión de Cristo, la meditación de la pasión de la humanidad de Cristo. La Santa Madre nos la dejó en la vida, aunque aquellos letrados bobos la querían empujar por otros caminos a abandonar lo corpóreo, y ella decía, no me convencen, yo no puedo apartar mis ojos de Cristo crucificado, porque la misericordia de Dios se me ha manifestado ahí. Poner los ojos en el crucificado y en sus santos, dice también la Santa Madre, por eso los ponemos en ella. Y nos dejamos arrebatar por ella y cautivar por ella y sentir arrebatados por el torbellino de su pasión volcánica de amor por Jesús, porque nadie nos incentiva tanto a seguir su camino como ella, y para eso es nuestra madre además, y una madre pues atrae más que nadie, más que una hermana y más que una prima y más que un padre también. Donde se ponga la madre no se pone nadie, y entonces por eso la seguimos. Y en sus santos, poned también la vista en sus santos, y ennoblecerse ha el entendimiento, como he dicho. Y ahora dice una cosa que me gusta mucho, y no hará el propio conocimiento ratero y cobarde. No se puede adjetivar mejor. El conocimiento ratero, cobarde, es un conocimiento presa del miedo, conocimiento cicatero, temeroso de llegar más allá para no deprimirnos, no. Por mucho que trabajemos en el conocimiento propio, no hay peligro de desánimo si a la vez ponemos los ojos en Cristo. Ahora, si solo los ponemos en nosotros, pues el santo cura de Ars pidió una vez al Señor contemplar la miseria de su vida, y era el santo cura de Ars, que era un ángel del cielo, y dice que si el Señor no le hubiera retirado la vista de su miseria, en ese mismo instante hubiera muerto de pavor. El santo cura de Ars. De manera que si nos la mostrara a nosotros, pero si a la vez ponemos los ojos en Cristo crucificado, no hay peligro. Porque la justicia de Dios es infinita. Y la misericordia de Dios también. Los dos atributos son infinitos. La misericordia no tiene diques. Su misericordia llega a los cielos, hasta las altas cordilleras, dicen los salmos. Su misericordia no tiene fronteras, su justicia sí.
La justicia de Dios tiene un dique, tiene un parapeto. ¿Cuál es? Cristo crucificado. Y cuando el Padre contempla a Cristo crucificado, si ya no está crucificado, pero está sacramentado, perpetuando a través de los siglos su inmolación sufriente del Calvario, lo grande de la Eucaristía que decíamos ayer. No comprenderemos nunca el tesoro que nos dejó Cristo con la Eucaristía, no solo para ser nuestro compañero de fatiga, sino para ser el pararrayos que detiene para nosotros la justa ira de Dios. Y cuando el Padre ve a Cristo sacramentado perpetuando su amor oblativo del Calvario y diciéndole, no mires sus pecados, mira mis llagas, entonces la justicia de Dios ya hasta ahí ha llegado, más adelante no. Y luego sí, nos metemos en la intercesión de la Virgen, etcétera, etcétera. Ahora el entendimiento ratero y cobarde nos hace venirnos abajo, porque no contemplamos a Cristo crucificado.